Jonathan Alonso, pertenezco a MB. Yo soy Nicolás Rubiano, pertenezco a Z. Soy Jair Coma de MB. Soy Ana María Bautista de MB. Soy Luisa del Río y pertenezco a MB. Nosotros pertenecemos a la clase del profesor Daniel Arturo Martínez los viernes de 7 a 9 de la mañana. Nuestro lema es: con talento ganas partidos, pero con equipo e inteligencia ganas campeonatos. Y nosotros somos MBZ Percherones. Huesos de la columna en canino. Entonces tenemos el atlas, el axis, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares y sacrocaudal. En las torácicas tenemos costillas verdaderas, falsas, flotantes y el esternón. Anterior del canino, paletilla, exterior, húmero, radio, cúbito, carpos, metacarpos, falange, falangina, falangeta. Voy a explicar la parte posterior del canino. Este sería el ilion, el esquión, la pubis, la trocante mayor, la cabeza del fémur, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, tarso peroneo, metatarso, falange, falangina y falangena. Hablar sobre el cráneo del perro, comenzamos con el incisivo, el nasal, el maxilar superior, el lagrimal, el frontal, el cigomático, el parietal, la cresta sagital. Este rojito que ven sería temporal, acá atrás sería el occipital, ese seguiría siendo temporal, fenoides, vomer, paletilla, y esta parte de acá abajo del perro sería maxilar inferior. Estos dientes serían incisivos, estos caninos, premolares y molares. Voy a explicar los planos del canino. Aquí vendría medio, sagital, transversal, 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 craneal, caudal. Aquí vendría dorsal, ventral. Aquí vendría medial, lateral, dorsal, palmar, dorsal, plantal. Bueno, yo voy a explicar los planos del ave. Empezamos con el medio, sagital, transversal, caudal, craneal, dorsal, ventral, dorsal, plantar, medial, lateral. Posterior en aves. Fémur, tibiotarso, tarso metatarso y falanges. Las partes del cráneo del ave. Aquí estaría la nasal, la frontal, parietal, lagrimal, cigomático, occipital y temporal. Yo les voy a explicar la parte anterior de la gallina. Comenzamos con el húmero, el rayo, el cúbito, eso sería carpo radial, esto sería carpo metacarpal y eso sería dedos de única falange. La columna vertebral de las aves. Este sería el atlas, el axis, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y las sacrocaudales. De la parte posterior del equino comenzamos con el ilion, pubis, cabeza fémur, trocante mayor, fémur, rótula, tibia, tarso peroneo, metatarso, falange, falangina, falangeta. La parte craneal del equino, ese se llama el incisivo, nasal, frontal, maxilar, lagrimal, cigomático, temporal, el rojo con el rosadito, parietal y occipital. Sería paletilla, vomer, fenoides, pterigoides, dientes incisivos, premolares y molares. Voy a explicarles las partes anteriores del equino. Esta es la escápula. Este sería el húmero. Aquí con el rayo viene el cúbito. Este sería el carpo, metacarpo, falangina y falangeta. Este es el casco del caballo, comenzamos con la muralla o pared, con la corona, con la laminilla que iría acá adentro, con las barras, la ranilla, acá atrás también sería lo mismo, las barras, la ranilla, la suela, la línea blanca y a pinzas, hombros, cuartillas y talones. Les voy a explicar las partes de la columna del equino. Aquí está el atlas, axis, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, el sacro y los caudales. En el equino. Medio, sagital, transversal, 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 caudal, craneal, dorsal, ventral. En las patas tenemos lo que es lateral, medial, lateral, medial.
dorsal plantar y dorsal palmar. Carpos en el canino, intermedio radial, ulnar, accesorio. El 1, 2, 3 y 4. Huesos del carpo en equino. Tenemos radial, intermedio, ulna, carpo accesorio. El 1 puede presentarse o no presentarse en equino. 2, 3 y 4. Voy a explicar la parte del carpo del bovino. Este sería el radial, el intermedio, el ulna, el accesorio. Aquí estaría el 1 no existe, el 2 y el 3 están fusionados y este sería el 4. Voy a explicar los planos en el felino. Desde aquí hasta aquí sería craneal, de aquí hasta la cola sería caudal, medial, sagital, dorsal, ventral. Aquí sería lateral, aquí adentro sería medial, dorsal, palmar, dorsal, plantar. Y si hacemos un corte por aquí sería transversal, transversal y transversal. Yo les voy a explicar la columna del gato. Comenzamos con el atlas, el axis, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y las vértebras sacrocaudales. Voy a explicar las partes del cráneo del gato. Aquí irían incisivos, nasal, frontal, parietal, occipital acá, cigomático y lagrimal, y por aquí temporal. Bueno, yo voy a explicar la parte posterior del felino. Empezamos con ilion, isquion, pubis, cabeza fémur, trocante mayor, fémur, rótula, tibia, tarso peroneo, metatarso, falange, falangina, falangeta. Parte anterior en felino. Entonces tenemos lo que es la paletilla, húmero, esterión, radio, cúbito, carpo, metacarpo, falange, falangina y falangeta. Les voy a explicar los planos del porcino. Comenzamos con el medial, sagital, transversal y transversal. Esta parte de arriba es dorsal y esta parte de abajo es ventral. Acá iría medial y lateral, acá iría dorsal, palmar, acá también sería dorsal, pero plantar. Voy a explicar la parte anterior del porcino. Este sería la paletilla. Aquí podemos ver el húmero, aquí el cúbito, el radio, el carpo, el metacarpo, la falange, la falangina y la falangeta. Columna del porcino, atlas, axis, vértebras cervicales, vértebras torácicas, lumbares, sacro y caudales. Eso es de la cabeza en porcino. Tenemos el nasal, frontal, parietal, occipital, lagrimal, cigomático, temporal, maxilar superior, recta, ángulo, cuerpo del maxilar inferior. Ahora la parte posterior del porcino. Está el ilion, isquion, el pubis, cabeza de fémur, trocante mayor, fémur, rótula. Aquí está la tibia, el peroné, tarso peroneo, metatarso, falange proximal, medial, distal. Les voy a explicar las partes del cráneo del bovino. Esta parte azul se llama frontal. Este huesito negro se llama nasal. Esta parte roja se llama incisivos. Aquí esta parte blanca se llama lagrimal. Esta parte verdecita se llama cigomático. La parte amarilla que pueden observar aquí se llama maxilar. En la parte de debajo del cráneo podemos observar aquí que esta parte se llama parental. Este huesito amarillo se llama occipital. Este huesito rosado y este rojo forman el temporal. Si pueden observar aquí más adentro, este sería el vómero. Aquí tenemos las fenoides y aquí los pterigoides. Aquí se forma la paletina y eso es todo el cráneo del bovino. Yo les voy a explicar sobre los planos del bovino. Comenzamos con medio, sagital, transversal. Acá también iría transversal. En esta parte de acá sería craneal, caudal. Acá arriba sería dorsal y acá abajo ventral. En esta parte de la pata iría medial y lateral. Acá va dorsal y palmar. Acá va también medial, lateral y dorsal y plantar.
El bovino tiene 13 costillas y acá abajito podemos ver el esternón. Hablar sobre la parte posterior de los bovinos. Empezamos por la parte ilión, isquion, pubis, cabeza fémur, trocante mayor, fémur, rótula, tibia, tarso peroneo, metatarso, falange, falangina, falangeta. Bueno, voy a explicar las partes de los huesos de la parte posterior del bovino. Aquí está la paletilla, el húmero, el radio, el cúbito, aquí está la ulna. Aquí estarían los carpos, metacarpo, falange proximal, medial, distal. Expliquen los pasos. Ya. Huesos de la columna vertebral en bovino. Tenemos el atlas, el axis, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y coxígea. Bueno, voy a comparar en la parte interior y posterior del canino con el humano. Tenemos la paletilla, el húmero, el cúbito, el radio, carpo, metacarpos, falange, falangina y falangeta. La parte posterior encontramos ilion, isquion, pubis, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso peroneo, metatarso, falange, falangina y falangeta. Entonces acá podríamos encontrar la paletilla, el húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpos, falange, falangina y falangeta. Acá encontramos el ilion, isquion, pubis, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso peroneo, metatarso, falange, falangina y falangeta. Voy a explicarles la columna vertebral y el cráneo comparándolos en el humano y en el perro. En el caso de la columna vertebral sería el atlas, el axis, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y las sacrocaudales. En el caso del canino sería atlas, axis, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares y sacrocaudales. Ahora con el cráneo. En el caso del humano sería incisivos, nasal, frontal, parietal y occipital en la parte de atrás. Hacia los lados estaría el lacrimal, el cigomático, el maxilar y el temporal. Ahora con el cráneo del canino. Este sería el incisivo, el nasal, el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, el cigomático, el lacrimal, el maxilar superior, el maxilar inferior. Con el sistema óseo humano, con el sistema óseo canino, comenzamos con el plano medio, sagital, transversal. Esta parte sería craneal, esta parte sería caudal, esto sería medial y esto sería lateral. Esa parte de adelante sería ventral y esa parte de atrás dorsal. Esto sería dorsal y palmar, esto sería dorsal y plantar. En el canino sería medio, sagital, transversal, dorsal, ventral, craneal, caudal, dorsal, palmar, dorsal, plantar, medial y lateral.